conferencia que realmente ha rompido límites, ¿verdad? Ustedes estamos muy asombrados de la gran personalidad que tenemos hoy aquí con nosotros. El ingeniero José Bugur nos estará acompañando, pero para darle la bienvenida al ingeniero, quiero presentarles al ingeniero Carlos Alonso, director de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Le cedo el micrófono, ingeniero. Buenas tardes. Muchas gracias, muy buena tarde a todos. Sean bienvenidos a la primera conferencia del ciclo de conferencias mensuales de la Escuela de Ingeniería en Sistemas. El volumen, que por ahí vimos los mensajes de no se escucha. Nuevamente, sean bienvenidos a esta primera conferencia de la serie de conferencias mensuales que impulsa mes a mes la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. En esta ocasión, pues, nos acompaña el ingeniero José Bugur, a quien me permito presentar y brevemente leer algunas líneas de su currículum. Oriundo de la ciudad de Quetzaltenango, el ingeniero Bugur cuenta con estudios en mecatrónica en la Universidad del Valle de Guatemala, una maestría en Internet de las Cosas, IoT, en la Universidad de Salamanca, España. Entre sus intereses destaca el diseño electrónico y el desarrollo de hardware dedicado para nanosatélites tipo CubeSat, dispositivos de IoT. Ha trabajado tanto en el ámbito privado, desarrollando equipos de IoT para la industria guatemalteca, como en el ámbito académico. Y actualmente trabaja como profesor e investigador en la Universidad del Valle desde el 2014. Formó parte del Laboratorio de Ingeniería Aeroespacial, también en la misma universidad, y dicho laboratorio desarrolló el primer satélite guatemalteco, Quetzal 1. En el 2017 gana la competencia internacional organizada por la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, UNOSA, por sus siglas en inglés, y la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, JAXA, también por sus siglas en inglés. El premio de dicha competencia consistió en el lanzamiento de satélite al espacio a través del módulo Kibo de la Estación Espacial Internacional, ISS. El Quetzal 1 fue liberado al espacio en el 29 de abril del 2020 desde el ISS, y hasta la fecha se encuentra activo, funcionando de acuerdo a lo esperado, validando el trabajo realizado. Su rol en este proyecto fue el diseño de toda la electrónica de dicho satélite. Adicionalmente, pues vale la pena mencionar que José es uno de nuestros catedráticos invitados en la nueva maestría Mining que recientemente se está abriendo con orientación hacia la industria en el área de ciencias de la computación. Desde ya, José, bienvenido, esta es tu casa, el foro es tuyo. José, el sonido. Listo, es que tenía ahí, ¿cómo se llama? Los permisos para activar mi micrófono. Ok, entonces voy a empezar a compartir una presentación no sé si me podrían confirmar si ya la ven. Se ve. Ok, buenísimo. Pues buenas tardes, gracias por estar conectados. La verdad es que qué emoción ver a tanta gente conectada. Y muchísimas gracias a la facultad, a la USAC por la invitación. La verdad es de que este tipo de actividades son siempre súper bonitas, y creo que es de las partes más gratificantes del proyecto, de ese proyecto famoso que sonó bastante estos últimos años. Como les decía, mi nombre es José Antonio Bugur. Se preguntarán por qué tengo mascarilla. Eso es porque ahorita estoy en mi lugar de trabajo y acá tenemos que usar mascarilla, pero aquí estoy. Por ustedes ya saben, las restricciones COVID, pues hay que mantener el distanciamiento y hay que utilizar mascarilla. Yo formé parte y formo parte de lo que se conoce en UVG como el Laboratorio de Ingeniería Aeroespacial, que es parte del Departamento de Ingeniería Mecánica,
y es la parte del Departamento de Ingeniería Mecánica que durante 6 años, más o menos, ya casi 7, desde el 2014, desarrolló el primer satélite de Guatemala, el primer satélite artificial guatemalteco, el Quetzal 1. Yo formé parte y formo parte aún de este proyecto y del laboratorio desde el 2014. Básicamente el proyecto nació como un proyecto de graduación, y de ahí pues ese proyecto de graduación evolucionó hasta lo que hoy se conoce como Quetzal 1 y que está ahorita en estos mismos instantes está orbitando el planeta Tierra. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy o de qué se trata esto de una revolución llamada CubeSat? La agenda para hoy es hablar un poco acerca de cómo es que estos nanosatélites o satélites tipo CubeSat, que son tan famosos ahora no solo en Guatemala por el Quetzal 1, sino también a nivel mundial, están causando toda una revolución a nivel académico, industrial, a nivel de comercio, de startups, de empresas. Lo que quiero hablar con ustedes y mostrarles es cómo es que estos pequeños cubitos que son de este tamaño, aquí tengo justamente el tamaño del Quetzal 1, es este tamaño, es como un satélite de este tamaño tan pequeño está democratizando el acceso al espacio y cómo esa democratización del acceso al espacio está cambiando totalmente la vida humana. Entonces, básicamente es hablar de eso y también hablar un poco acerca del futuro, que es Latinoamérica y el espacio. Y es particularmente, creo que quiero centrarme en Guatemala. ¿Qué vamos a hacer en Guatemala para poder aprovechar esa ola que se llama New Space y cómo no dejarla ir como nos pasó en los años 50, cuando empezó todo el desarrollo espacial en el mundo? Entonces, pues ahí estoy yo, ahí no sé si me miran, yo estoy ahí mostrándolo con el láser, estoy ahí el día del lanzamiento que fue hace ya casi un año, en marzo del 2020, en Cabo Cañaveral. Aquí atrás ustedes ven el cohete, el Falcon 9, que llevó al Quetzal 1 hasta la Estación Espacial Internacional, y desde la Estación Espacial Internacional el Quetzal fue liberado y fue puesto en órbita. Como les contaron al inicio y como les estaba diciendo, yo formé parte de un equipo de más de 100 personas que estuvieron involucradas en estos 7 años desarrollando el satélite, el primer satélite guatemalteco, el Quetzal 1. En la foto ustedes pueden ver a un pequeño grupo de todos los estudiantes, profesores, investigadores, voluntarios que formaron parte de ese equipo y que hoy en día pueden decir que gracias a todo este trabajo que duró, como les digo, casi 7 años, podemos decir que Guatemala llegó al espacio y que estamos haciendo tecnología que puede llegar al espacio y que puede de alguna forma cambiar nuestra realidad, esa realidad que es complicada. Ustedes saben, todos los días es a veces fuerte ver la realidad guatemalteca, pero creo que proyectos como este pues nos cambian un poco y nos dan bastante esperanza de lo que puede ser Guatemala si le echamos ganas e invertimos en la educación y la investigación científica. Antes de hablar de esto del New Space, quiero hablar un poco acerca del pasado y es la carrera espacial. Me imagino que tal vez la mayoría sabe, y si no saben, pues el desarrollo espacial contemporáneo, moderno, inició a finales de los años 50 e inició gracias a la carrera espacial que se dio entre dos grandes potencias y es todavía los Estados Unidos y por su parte la antigua Unión Soviética, que hoy se convirtió en Rusia. Básicamente, estas dos superpotencias a finales de los años 50 se dieron cuenta de el potencial que tenía el espacio, no solo para cuestiones relacionadas con los problemas que tenían en ese entonces, llámese la Guerra Fría, sino también por todas las aplicaciones que tiene el espacio. Realmente cuando hablamos del espacio, usualmente hablamos y pensamos en cohetes y satélites, pero realmente el espacio tiene muchísima información y sus aplicaciones van más allá de cohetes y satélites. Entonces los Estados Unidos y la Unión Soviética se dieron cuenta de eso y empezaron con una carrera y con un desarrollo tecnológico sin precedentes como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Entonces,
Eso fue lo que pasó. Pero esta carrera fue tan dura y ocurrió tan rápido entre los Estados Unidos y la Unión Soviética que simplemente fue para todos los demás países que no contaban con los recursos económicos para desarrollar su propia carrera. Fue demasiado complejo y fue demasiado difícil pues estar a la par de ellos. Y básicamente esa carrera duró de finales de los 50 hasta principios de los 90. Y a principios de los 90, incluso a principios de esta nueva década, del 2000, 2010, cuando nosotros hablábamos acerca de aplicaciones satelitales o aplicaciones espaciales o de algo relacionado con el espacio, nosotros únicamente podíamos pensar en que si queríamos llegar al espacio teníamos que ir con alguna de estas agencias espaciales que ustedes ya conocen, la famosísima NASA, Roscosmos, que es la agencia espacial rusa, ESA, que es la agencia espacial europea, y JAXA, que es la agencia espacial japonesa. Básicamente solo esas agencias tenían como la capacidad tecnológica y financiera de poder hacer algo con el espacio, y habían empresas, pero eran muy pocas las empresas las que tenían esa capacidad. Y básicamente esas empresas eran intermediarias o trabajaban para estas, o trabajan aún para estas agencias espaciales. Pero más allá de eso, pensar en el espacio era algo imposible, sobre todo para países latinoamericanos, y a eso llámese Guatemala. O sea, para Guatemala pensar hace 10 años en llegar al espacio, o hace 15, hace 20, no digamos hace 50, 60 años, era simplemente algo imposible. Pero esto ha cambiado muchísimo. ¿Y por qué? Porque cada vez el precio de los componentes electrónicos y de los materiales que se necesitan para desarrollar aplicaciones espaciales ha bajado muchísimo, y también se ha abaratado el costo, pero también cada vez se ha miniaturizado más toda esta cuestión, por ejemplo, como les decía, de componentes electrónicos. También el aparecimiento o la aparición del Internet, ya como lo conocemos, me refiero al Internet del año 2000 para arriba, que empezó a democratizar el conocimiento, porque básicamente puso a disposición de cualquier persona en el mundo un montón de conocimiento relacionado con cualquier cosa, y particularmente con ciencias aeroespaciales. Entonces, hoy en día, si ustedes, por ejemplo, quieren construir un satélite, ustedes pueden conseguir recursos en Internet totalmente gratuitos. Eso hace 50 años era inimaginable, y era algo que solo podía hacer alguien que tenía la oportunidad de estudiar una carrera afín al desarrollo satelital, por ejemplo, al desarrollo de naves espaciales. Pero hoy en día realmente el Internet ha cambiado esto muchísimo. Y entonces, hoy en día el espacio ha pasado a ser asequible. Todavía no estamos en una etapa donde sea accesible, sino todavía es asequible para todos y todas. Pero sí ha cambiado muchísimo. Entonces, hoy en día tenemos un acceso prácticamente ilimitado a muchísimos recursos que nos permiten hacer satélites. ¿Y cuál es el presente? Dejando un poco el pasado. El presente, como les decía, cuando les hablaba un poco de la agenda, es esto: democratizar el acceso al espacio a través de nanosatélites. Y eso es lo que se está logrando a través de nanosatélites, esa democratización de cómo, de todos esos recursos que el espacio tiene para la humanidad. Y de repente extraterrestres también, que todavía no sabemos si existen, pero seguro existen. Para empezar a hablar acerca de nanosatélites, creo que esta imagen de la Agencia Espacial Canadiense es súper chilera, es súper bonita. Usualmente cuando hablamos de satélites en términos de su masa. Entonces ustedes pueden ver ahí que hay satélites grandes, medianos, mini, micro y nanosatélites. Particularmente lo que está causando una revolución actualmente es esta parte, los nanosatélites. Son satélites que son muy pequeños, su masa es muy pequeña, o sea, comparada con otros cuerpos, con otras naves espaciales. Son satélites que pesan, que tienen una masa entre 1 y 10 kilogramos, y las medidas pues son bastante pequeñas. O sea, yo aquí les estaba mostrando la estructura de un CubeSat, la unidad fundamental. Entonces pueden ver que el tamaño de un nanosatélite es súper pequeño. Entonces, este tipo de satélites es lo que está causando una gran revolución actualmente, y ahorita les voy a decir por qué. Hablemos acerca de CubeSat, que es eso que está realizando esa
esa gran revolución. Los CubeSats, me imagino que tal vez la mayoría vieron ahí las imágenes del Quetzal 1. Los CubeSats son satélites con forma de cubo, de ahí viene su nombre, ¿verdad? Cube es de cubo en inglés y SATS es de satellites. Son satélites que tienen forma cúbica y esos satélites, ¿de dónde nacen o por qué tienen esa forma cúbica o qué ondas? Esos satélites o ese estándar, mejor dicho, porque el CubeSat es un tipo de estándar para satélites, nació en 1999 y fue un estándar que lo crearon en conjunto profesores de la Universidad Politécnica Estatal de California, Cal Poly y Stanford. Entonces, ¿por qué fue que nació o por qué fue que Stanford y Cal Poly crearon este estándar? Fue porque en esas universidades que tienen ¿cómo se llama? Una historia bastante larga y una tradición bien grande de la educación espacial a través de sus programas de pregrado y posgrado en ingeniería aeroespacial. Ellos el problema que tenían era que tenían en ese entonces muchos estudiantes de, por ejemplo, maestría o de licenciatura, que tenían muchas ideas interesantes acerca de sistemas espaciales o de satélites o cuestiones relacionadas, pero no había una forma física y real y posible de probarlas. O sea, todo eso se quedaba siempre a nivel de simulaciones o a nivel de conceptual. Y entonces empezaron como a pensar qué podían hacer para hacer llegar todas esas ideas que se estaban creando en la academia al espacio. Y entonces se dieron cuenta de que podían aprovechar ciertas partes de los cohetes que van al espacio que no se estaban utilizando para meter adentro de esas partes que no se utilizaban pequeños satélites. Y entonces, aprovechando ese pequeño espacio que tenían disponible, por así decirlo, en el flete, ellos podían pues resolver ese problema que tenían, ¿verdad? Entonces, básicamente ellos idearon un estándar para aprovechar espacios muertos en cohetes, y así fue como empezaron a enviarse CubeSats al espacio. Y les estoy hablando de 1999, hace 21, 22 años. Como les decía, lo que hizo Cal Poly y Stanford con el estándar CubeSat fue hacer que el acceso al espacio sea asequible. El estándar CubeSat, y esto es importante, eso es una pregunta que varias personas me hacen, y es ¿cuál es el tamaño de un CubeSat? Y el estándar se mide por unidades fundamentales. La unidad fundamental es esta que tengo en mi mano, que son 10 centímetros por 10 por 10. Es un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros. Y la masa es más o menos, es menor o igual a 1.3 kilogramos. Entonces eso es realmente bastante bajo. Entonces realmente no pesa mucho. Si más o menos quieren tener una idea de cuánto pesa un CubeSat o cuánto pesaba el Quetzal 1, es más o menos lo que pesa un litro de leche. Eso es para que tengan una idea. Entonces, con estos satélites súper pequeños, los costos de lanzamiento se abarataron y, como les digo, empezó una revolución porque cada vez más estudiantes y más personas podían probar ideas que habían pensado y que habían trabajado por muchos años en el espacio. Fundamentalmente, y esto es como para también, no sé si todos conocen un poco acerca de naves espaciales y satélites, pero fundamentalmente un nanosatélite tiene las mismas partes que cualquier otro satélite, y esas partes son los siguientes subsistemas. Es un subsistema de potencia que es el que se encarga de obtener energía del ambiente, que usualmente son paneles solares, y de transformar esa energía a convertir esa energía del sol a energía eléctrica y utilizarla para cargar las baterías que van dentro del satélite y también distribuirla a lo largo de todos los demás subsistemas que conforman al satélite. También hay una parte que es una carga útil, que es básicamente el porqué del satélite, es la misión del satélite, que en el caso del satélite del el Quetzal 1, la carga útil era un prototipo, un sensor. Comunicaciones, que es la parte que se encarga de comunicarse enviar y recibir mensajes con la estación de control en la Tierra.
computadora a bordo que se encarga es la orquestadora, la que se encarga de manejar todos los procesos internamente, y un sistema de control y determinación de actitud, que es lo que se encarga básicamente de controlar y determinar la posición absoluta del satélite en el espacio. Entonces es lo que pone, por ejemplo, a un satélite viendo hacia la Tierra o viendo hacia Marte o hacia el Sol, lo que sea. De eso se encarga ese sistema. Algunos datos importantes o más datos importantes sobre los nanosatélites es que usualmente se lanzan en órbitas bajas circulares, y a órbitas bajas circulares me refiero a órbitas que están entre 400 y 650 kilómetros de altura, o sea, de distancia desde el nivel del mar, de la Tierra, hasta donde están. Viajan más o menos a unos 8 kilómetros por segundo. Eso quiere decir que a 8 kilómetros por segundo se tardan 90 minutos en darle una vuelta a la Tierra, y más o menos completar entre 14 a 16 órbitas por día. O sea, le dan la vuelta a la Tierra entre 14 y 16 veces. Y 400 y 650 kilómetros de altura suena como que es mucho, pero realmente están muy cerca de la atmósfera terrestre este tipo de satélites. Entonces, eso hace que estén en condiciones óptimas para aplicaciones como la observación terrestre, comunicaciones, y también hacen que estén más protegidos contra efectos ambientales del espacio, como la radiación solar y la radiación cósmica, que son efectos espaciales que afectan negativamente y físicamente a los objetos espaciales. Ahora, ¿por qué son tan revolucionarios? Hablando de por qué son tan revolucionarios, primero, algo que de entrada les puedo decir que sí es cierto, es que en lugar de tomar de que se tarden entre 5 a 15 años el desarrollo, que usualmente empresas que se dedican a esto se tardan entre 5 a 15 años para desarrollar satélites medianos o grandes. Imagínense, 15 años es básicamente la carrera de un ingeniero o una ingeniera, o una científica o un científico. Hay empresas hoy en día que pueden desarrollar nanosatélites en más o menos 6 a 8 meses o un año, y el costo que pasa de ser de 500 millones de dólares, que es más o menos lo que cuesta un satélite así en promedio, pasamos de costos de millones de dólares a miles de dólares. Entonces, hay empresas hoy en día que desarrollan nanosatélites en 6 meses y a $150,000 o 200,000 dólares. Eso es significativamente muchísimo más barato y más rápido que lo que se hacía hace 10 años. O sea, hay satélites que su construcción empezó hace 10 años y que hoy en día aún no los han terminado. Y hay nanosatélites que están ahorita en órbita que hace 6 meses empezaron a construir y ahorita ya están funcionando y brindando información a los clientes que lo fabricaron. Entonces, imagínense ese cambio completamente radical en costos y tiempos de fabricación. Solo vean esta imagen que les muestro ahorita. Son dos satélites españoles, el de la derecha, el grandote, que tiene una longitud de 20 metros, se conoce como Hispasat. El desarrollo de ese satélite costó 240 millones de euros y pesa 3.2 toneladas. A la izquierda, de aquí pequeño, ustedes pueden ver un satélite que desarrolló la Universidad de Vigo, que se llama Lume 1. Su masa es de 2.5 kilogramos y costó $500,000. O sea, no es casi nada de lo que costó el Hispasat, que está a la par. Hacen lo mismo, tal vez exactamente no, pero el UM1 se podría desarrollar, y la idea del UM1 es desarrollar siguientes etapas de ese satélite y siguientes revisiones para que pueda hacer exactamente lo mismo que hace el Hispasat 36W1. Entonces, imagínense el cambio que hay, no solo dimensionalmente, sino en costos y en tiempo. Entonces, esto está cambiando totalmente la industria aeroespacial. Y todo esto que les estoy diciendo se conoce como New Space. Es el término que le acuñaron, pues, no solo varias personas, economistas, y también personas que están muy, ¿cómo se llama?, relacionadas con el ámbito aeroespacial, y le llaman al New Space porque, si se dan cuenta, hay un cambio totalmente radical en
en los paradigmas que se tenían acerca del desarrollo espacial. O sea, se pensaba que solo satélites enormes y muy grandes podían hacer y podían ser de utilidad, pero el New Space con los nanosatélites están cambiando por completo todos esos paradigmas. El New Space y sus aplicaciones, como les decía, hoy en día, aquí a la derecha ustedes pueden ver, esa es la carga útil que va dentro de un cohete de SpaceX, de un Falcon 9, y todo eso que miran ahí son alrededor de 60 nanosatélites de la empresa SpaceX que van a ser utilizados para su red que se llama Starlink. Starlink es un servicio de internet satelital que ya está en pruebas y que se espera que a finales de este año esté ya operativo en varias partes del mundo. En Guatemala se espera que llegue a finales del 2022 y entonces que ya podamos tener conectividad al internet a través de satélites a un costo muy, muy bajo. Además de comunicaciones, también el New Space tiene aplicaciones en observación de la Tierra, por ejemplo, nanosatélites que están tomando fotografías de la Tierra, Internet de las Cosas, que es parte del segmento de comunicaciones, globalización y logística, que es el monitoreo, por ejemplo, de barcos o de aviones, monitoreo de señales y aplicaciones científicas. Hay muchísimas universidades alrededor del mundo que están desarrollando programas en ingeniería aeroespacial a través del desarrollo de CubeSats. ¿Y cuál es el futuro? Que esto es importante hablarlo y es qué va a hacer, y la pregunta es, ¿qué va a hacer Latinoamérica con el espacio? Porque como nunca antes el espacio está tan al alcance para Latinoamérica. Esta imagen a mí me encanta y este es uno, ahorita se me acabo de olvidar el nombre del satélite, pero recién lo lanzaron el año pasado. Es un satélite que fue desarrollado por completo en la Argentina y es un hito a nivel latinoamericano realmente y es algo de admirar lo que está haciendo Argentina. Argentina hace más o menos 28 años tuvieron la visión y entendieron de que el New Space iba a llegar en algún momento, que en algún momento iba a explotar el espacio con todas las aplicaciones y entonces empezaron a desarrollar todas esas, la infraestructura, empezaron a desarrollar a las personas académicamente, profesionalmente, las formaron y desarrollaron una industria que hoy en día puede hacer satélites por completo. Y aquí está la prueba de esto. O sea, fueron 28 años que le invirtieron para llegar a este punto, que esto es el año pasado. ¿Será que podemos aprovechar el New Space? Esa es la pregunta. Y la respuesta yo me animaría a decirles que sí. ¿Por qué? Por el Quetzal 1, que es el primer satélite artificial de Guatemala. Ustedes lo conocen, creo que tal vez la mayoría lo vio en los medios y en publicaciones en línea. El Quetzal 1 es un CubeSat es un nanosatélite tipo CubeSat de una unidad. Aquí lo pueden ver, ahí estábamos en las pruebas de certificación para el vuelo. Como les contaba, inició a finales del 2014 en la Universidad del Valle de Guatemala. El sueño inicialmente creo que era el sueño de muchos estudiantes. Yo también fui estudiante y yo fui parte de ese sueño de poder hacer algo distinto en Guatemala, de poder desarrollar proyectos grandes que usualmente a uno le dicen que son imposibles de hacer. Y en ese entonces, pues creo que el grupo de personas que estuvimos involucrados en esa segunda etapa de lo que se convirtió en el Quetzal 1, teníamos un interés en común que era el espacio. Y la universidad pues tenía la oportunidad y yo junto a un grupo de personas pude formar parte de esa segunda etapa que se convirtió en el Quetzal 1. El Quetzal 1 tuvo una metamorfosis ahí enorme, hubieron muchas iteraciones de diseño, ustedes pueden ver ahí cómo fue que pasamos de diseños bastante primitivos y bastante simples y sencillos a lo que llegó a ser hoy en día el satélite ese negro que ustedes ven que está en órbita. Fue un proceso que duró 7 años y que en esos 7 años lo que nos tocó fue aprender totalmente de cero y obtener pues todos los recursos que necesitamos para poder construir el satélite y lanzarlo a órbita. Esto empezó en el 2014 y más o menos en el 2017
aplicamos a una competencia que se llama KiboCube, que es organizada por Naciones Unidas. Y esta competencia KiboCube lo que le permite a países como Guatemala, países en vías de desarrollo, es desarrollar sus capacidades aeroespaciales a través del lanzamiento de un nanosatélite tipo CubeSat de una unidad. Entonces nosotros aplicamos y a finales de 2017 pues se nos da la noticia de que íbamos a lanzar el satélite y ahí pues empezó todo empezaron 2 años duros de no dormir y de desarrollar y de construir finalmente, ¿verdad? Lo que teníamos como un concepto, pues se convirtió en algo real gracias a esa competencia que tienen Naciones Unidas y que se puede aplicar, o sea, todavía la competencia existe y hacen varias, llaman a aplicaciones, creo que son 2 veces al año ahora. La misión del Quetzal 1 fue, y les digo que fue porque hace más o menos, creo que hace 2 semanas o una semana, pues anunciamos oficialmente que el Quetzal 1 terminó su misión y la razón fue por fallos que ocurrieron internamente dentro de los componentes del satélite que ya no nos permitieron comunicarnos con el satélite y por eso pues luego de un tiempo de estar tratando de revivir al satélite y de retomar las comunicaciones con el satélite pues no lo logramos y tuvimos que finalizar la misión. Pero mientras duró, la misión del Quetzal 1 era desarrollar las tecnologías y les digo, desarrollar las tecnologías, o sea, todavía no podemos hacer esto, sino lo que queríamos y lo que hicimos fue desarrollar, probar todas estas tecnologías que nos permitieran hacer algo como esto que ustedes miran en pantalla. Que esto que ustedes miran en pantalla es lo que hace Landsat, que es un satélite enorme de NASA. Esta es una imagen del 2015, el 4 de agosto del 2015, donde Landsat, a través de sus sensores, logró determinar la concentración de cianobacteria en el lago Atitlán. Entonces, básicamente, la misión del Quetzal 1 fue desarrollar todas esas tecnologías que le permitan a Guatemala tenerlas en un siguiente satélite, en una siguiente misión disponibles para que ya podamos hacer algo así en el futuro y podamos tener esas capacidades como país y no tengamos que pues, depender de fuera, ¿verdad? Sino que podamos hacerlo como país. ¿Cómo fue que tratamos de hacer esa prueba de tecnologías? Pues fue, realmente al final probamos todo un satélite, pero dentro de todo ese satélite que probamos estaba un prototipo, un sensor que estaba conformado por un carrusel de filtros, un motor y una cámara monocromática. Entonces, lo que tratamos de hacer fue tomar fotos a través de cada uno de estos filtros y después unir todas esas fotos y como están filtradas, pues al unirlas y procesarlas íbamos a obtener información que nos interesaba, que en este caso pues era relacionado con la cianobacteria. Esta imagen creo que es bien bonita y es una imagen que muestra todos los componentes que estaban dentro del Quetzal 1, más de 1,300 componentes. Esa foto la tomamos justo cuando estábamos por iniciar la última integración del satélite antes de irse a las pruebas de certificación. Entonces, fue cuando desarmamos el satélite, limpiamos todo y lo volvimos a probar todo y empezamos a armarlo otra vez. Creo que este como vidrio que se mira acá o espejo es donde está el lente de la cámara y ese es un filtro lo que está tapando el lente, por eso no se mira. Y acá ustedes pueden ver pues todo lo que aquí se desarrolló en Guatemala, en la Universidad del Valle, que es pues todas estas partes del satélite. Ahí pueden ver ahí que fue hecho en Guatemala y ahorita pues les voy a explicar un poco más acerca de eso. Pues mostrándoles un poco acerca de lo que iba dentro del satélite, ustedes pueden ver acá el prototipo del sensor que se desarrolló en Del Valle. Todas estas placas fueron diseñadas en la universidad por el equipo. Esta placa es el control y determinación determinación de actitud, o sea, lo que nos permitía saber cuál era la posición del satélite en órbita. Ahí ustedes pueden ver el motor que les comentaba anteriormente. Esa es la placa que se encargaba de manejar el motor, pero también de tomar fotografías. Ustedes pueden ver por ahí la cámara y también la tarjeta SD donde se almacenaron las fotografías que se tomaron.
Esta placa era la encargada de la parte de potencia, no solo de la recolección de energía eléctrica que generada por los paneles eléctricos, sino también de llevar esa energía eléctrica a la batería para cargarla y también para distribuirla en todos los subsistemas y también proteger a esos subsistemas de problemas que pudieran ocurrir a nivel de potencia. Ahí ustedes pueden ver esto que se mira acá es la batería y todos estos conectores eran los conectores son los conectores de los paneles solares. Ahí pueden ir viendo cómo se arma ese como panqueque o ese como, sí, como esa hamburguesa de placas, ¿verdad? Esto fue lo único que no se desarrolló en Guatemala, en la Universidad del Valle, y es el módulo de comunicaciones y la computadora de a bordo. Esto se compró fuera, pero si ven todo lo demás, el 70% del satélite fue diseñado y construido en Guatemala. Incluso la estructura que ustedes pueden ver acá, esa estructura la diseñaron estudiantes de la Universidad del Valle y también la construyeron aquí en la Universidad del Valle a través de CNCs, de máquinas de control numérico que tenemos acá. Entonces ustedes pueden ver aquí que al final pues fue una pequeña parte de lo que no se hizo en Guatemala, pero el resto pues fue bastante desarrollo que tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo de muchas personas. Como les digo, yo solo fui una pequeña parte de todo este esfuerzo institucional y también humano que, como les digo, no tienen idea, fueron años de no dormir y de no tener vacaciones. Ahí ya pueden ver el satélite ya integrado y haciendo bastantes, ya en las últimas pruebas antes de irnos a la certificación final. Y pues se preguntarán, más o menos, el satélite envió 85,000 paquetes de información. A través de esos 85,000 paquetes de información que envió desde marzo hasta noviembre del año pasado, logramos validar el funcionamiento del satélite en órbita y con eso validamos todo ese trabajo que se hizo aquí en Guatemala durante 7 años. Y no solo validando científicamente y técnicamente, más allá de eso, demostramos lo que se puede hacer en Guatemala. Y eso es proyectos enormes, grandes, y no solo en la Universidad del Valle, esto se puede hacer en cualquier lugar. Lo único que se necesitan son ganas y no perder la fe y mucho café, demasiado café. Ahora, el proyecto en números. Esto también es importante, es lo que les decía, más de 1,300 piezas conforman al satélite, más de 100 participantes entre estudiantes, docentes, egresados y asesores nos apoyaron y trabajaron en el proyecto a lo largo de esos 7 años, más o menos que duró el proyecto. 70% de los módulos del satélite fueron desarrollados en VG, en Guatemala. Y más de 30 estudiantes participaron y fueron y realizaron viajes académicos y pudieron formarse académicamente en otros países gracias a este proyecto. Y costó más o menos $260,000. Ese fue el costo al final total del proyecto. Y ya para ir terminando, ¿qué lecciones nos deja un proyecto como el Quetzal 1? Pues primero que creo que todos pensamos que por vivir en Guatemala no podemos hacer nada y es mentira. La realidad guatemalteca es complicada. Yo creo que sobre todo en estas últimas semanas que han sido días complicados para Guatemala, no tenemos que buscar mucho para encontrar muchas cosas malas en Guatemala. Pero eso no es un impedimento para hacer bien las cosas, para trabajar en pro del desarrollo de este país, para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos y las guatemaltecas. Muchas veces, y aquí les pongo esa imagen de un prototipo que ustedes ven ahí, fue uno de los primeros prototipos que hicimos del Quetzal, que ese prototipo fue realizado para probar el sistema de las antenas. No teníamos el dinero para comprar un modelo de ingeniería como tal. Y entonces lo que hicimos fue ponernos creativos y solucionar el problema con los recursos que teníamos a las manos. Y eso fue impresión 3D. Imprimimos en 3D una estructura, la estructura que ustedes pueden ver acá. Y si se dan cuenta aquí, pues
soldamos componentes como pudimos. Aquí hay unos cinchos que compramos en una ferretería. Estos son palitos que se compran en las tiendas. O sea, a lo que voy es, teníamos muchos problemas, no teníamos dinero, no teníamos recursos. ¿Qué tuvimos que hacer? Creativos y no decir no se puede, sino encontrar una forma de llegar a la respuesta. Entonces, y esto mismo pasa mucho en Guatemala. En Guatemala creemos que por ser guatemaltecos no podemos hacer nada. Y eso no es cierto. O sea, no hay impedimentos actualmente para no hacer cosas grandes. Sobre todo en la época en la que vivimos, en una época donde el conocimiento está al alcance como nunca antes. Y pues que ciertamente pues hay cosas que se han cambiado. Por ejemplo, y ya que estamos en ingeniería, pues impresión 3D, corte láser, CNCs, todas esas cosas pues están más al alcance nuestra. También hay muchísimo software libre, hay muchísimo software que también es propietario, pero también tienen licencias estudiantiles. Entonces, al final pues quien decide hacer cosas grandes o no somos nosotros, no es el país y no son las circunstancias, somos nosotros. Ese prototipo que está ahí, al final paró en esto, que es un prototipo que funciona y que funcionó en el espacio y que está validado en el espacio. O sea, es tecnología desarrollada por guatemaltecos y guatemaltecas, con poco presupuesto y con poco conocimiento. También, como les digo, la creatividad pues fue enorme. O sea, miren ahí que una de esas experiencias también es, nosotros teníamos que hacer pruebas, por ejemplo, con pruebas térmicas, teníamos que simular ciclos térmicos. O sea, la temperatura en el espacio de un satélite sube y después baja, y después sube y después baja, y la subida es como de 50 grados y la bajada es como menos 10 grados. Nosotros no teníamos el equipo para hacerlo y pues era caro y se tardaba en venir. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues ir a comprar un horno de 100 quetzales a una tienda de electrodomésticos. Ahí se mira el horno tostador para simular los ciclos térmicos calientes y los fríos. Pues fuimos a una de esas tiendas, pedimos prestada una refrigeradora que llegaba a menos 20 grados y ahí los metimos. Y así fue como hicimos los ciclos térmicos. Otra vez el mensaje es, vale más la creatividad y las ganas que el presupuesto que se tenga. Y muchas veces creemos que es al revés, creemos que todo se soluciona con dinero y la verdad es que no. O sea, hay muchísimas más vías que se pueden utilizar para llegar a la respuesta. Entonces vean ahí, pues la creatividad ganó un montón. También utilizamos muchas tecnologías libres y abiertas, muchas tecnologías baratas que están hoy disponibles, y con eso logramos desarrollar equipo de pruebas para satélites, para nanosatélites. Entonces, como les digo, creo que fue una gran lección. Nosotros cuando iniciamos el proyecto pensábamos que no lo íbamos a poder lograr porque no teníamos el equipo, y hoy, 7 años después, les digo que realmente no se necesita tanto si uno es creativo y uno pues le echa ganas. Otra cosa es que nos dimos cuenta de la necesidad que tiene Guatemala de divulgación científica y de darle más espacios a científicos en muchos ámbitos para eso que les digo, divulgación, y sobre todo a mujeres. Creo que tenemos que aceptar que vivimos en una sociedad muy machista y muy desigual en ese sentido, y tenemos que empezar a cambiar eso. Nosotros, gracias a este proyecto, pues logramos publicaciones quincenales en prensa libre, como nunca antes, creo yo, que nunca antes un proyecto científico en Guatemala había tenido ese nivel de aceptación en el público y también ese nivel de divulgación por tanto tiempo. Esto fue más o menos 2 años que Prensa Libre nos estuvo apoyando y que permitió que la prensa en Guatemala tuviera algo distinto a lo que siempre pues tiene, ¿verdad? Que ya sabemos qué es lo que siempre tiene. Pero esto nos permitió, y créanme que fue bastante como inspirador para las personas que tuvimos esa oportunidad, llegar con niños y que esos niños nos preguntaran acerca de los artículos que habían leído en Prensa Libre. O sea, ellos pues hacían preguntas de lo que habían leído, porque no habían entendido algo y te preguntaban. Entonces eso pues te cambia un poco y te demuestra que hay esperanza. O sea, que hay un montón de cosas que pueden cambiar en este país, y que algo de eso que tiene que cambiar es la divulgación científica. Tenemos que divulgar más a nuestros científicos y científicas principalmente. Y ahora, pues, ¿qué le depara al Quetzal 1? Pues, y ya para terminar, pues lo que le depara es, y la verdadera misión es esa, que todos esos niños que vieron a ese satélite
pues que se llenen de ganas para seguir estudiando, no necesariamente diseño aeroespacial o satélite, sino que sigan el camino que quieran, que sean felices, pero que hagan las cosas bien y que nunca se pongan límites y que nadie les corte las alas, porque el futuro de este país depende de todos esos niños y niñas. Entonces yo creo que el futuro del Quetzal 1 y la misión verdadera del Quetzal 1 todavía está ahí, adentro de esos niños, y en un par de generaciones pues vamos a ver qué logramos hacer. Entonces con eso termino. Si tienen preguntas o comentarios, les coloco ahí. Ustedes, los datos del Quetzal todavía se pueden ver, están en esa página que está aquí. Ahí están todos los datos que envió el satélite en línea. Los pueden entrar a observarlos. Y pues ahí está mi correo y mis redes sociales. Pues, si quieren ponerse en contacto conmigo, pues me gustaría muchísimo, y muchas gracias por la invitación, y si tienen preguntas, dudas o comentarios, pues ahorita creo que es el momento de hacerlas. Muchísimas gracias, José. Precisamente hay varias preguntas ya dentro del público. Aplausos, dicen también por ahí. Efectivamente, pues creo que es un logro del cual pues tenemos que sentirnos orgullosos como país, y precisamente es a través de este tipo de cosas que se demuestra que es la tecnología uno de los caminos más rápidos y accesibles hacia crear desarrollo y bienestar como país. Dejaría la palabra y la conducción de la moderación de las preguntas al ingeniero Orellana, y tanto de las preguntas que se están generando aquí en el chat como las que se están generando a través de nuestra retransmisión en Facebook Live, para poder irte trasladando. Ok. Adelante, Marlon. Ok, José, listo. Muchísimas gracias. Dentro de la audiencia, consultan lo siguiente, José. Dice, ¿existe la posibilidad de que se recupere la comunicación con Quetzal 1? Pues hay una probabilidad que es baja, la probabilidad, porque realmente, a ciencia cierta, no sabemos por completo cuál fue la falla. Podría ser que se retome la comunicación, pero la probabilidad es baja. Entonces yo creo que ya no. Ok. La siguiente pregunta dice, la memoria donde se guardaban las fotos, ¿qué capacidad tenía? ¿La formateaban cada cierto tiempo? ¿Había un algoritmo para ello? En realidad, la memoria era como de 2 gigabytes y no la formateábamos cada cierto tiempo y no teníamos eso implementado. Realmente, como la misión era muy corta en tiempo, 6 meses, la cantidad de fotos que íbamos a tomar era muy baja. Entonces, realmente la memoria nunca se iba a llenar. Entonces, por eso no consideramos eso de formatear. Ok. La siguiente inquietud es, ¿cómo hacer para incentivar el estudio científico dentro de la comunidad universitaria estudiantil? ¿Qué retos tuvieron ustedes? ¿Cómo lograron generar esa inquietud, ese tema que de alguna manera al escucharlo atrae y empieza a fomentar esa parte científica que de alguna manera muchos buscan? ¿Cómo lograron esa parte? Pues yo creo que tal vez como algo raro que tiene la educación superior en Guatemala es que se tiene como esa idea de que a la educación, a la educación superior se llega solo para obtener conocimientos que nos van a servir para trabajar. Pues realmente la academia es un templo del saber, como se dice, ¿verdad? Yo creo que la clave está en que ustedes como estudiantes se involucren en proyectos que vayan más allá de solo sus clases. Muchas veces cuando somos estudiantes cometemos ese error de solo enfocarnos en nuestras clases y realmente no aprovechar un montón de oportunidades que surgen y que pueden surgir a través de organizaciones estudiantiles, que la organización estudiantil no necesariamente tiene que ser política, también puede ser científica. Entonces, a través de clubes científicos, a través de organizaciones, por ejemplo, la IEEE, la ASME, que es ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, uno puede desarrollar un montón de proyectos
que no tienen que ver con sus clases, pero sí con desarrollar proyectos científicos. Entonces yo creo que la clave está en eso, en participar en proyectos, y si no hay proyectos, pues que ustedes como estudiantes los generen. No hay que esperar a que lleguen, sino que ustedes como estudiantes generen todas esas oportunidades para poder emprender científicamente. Y se los digo que eh, creo que hoy en día hay muchísimas oportunidades a nivel mundial, o sea, hay muchísimas oportunidades. Por ejemplo, KiboCube es una, pero también hay otras oportunidades en otros ámbitos que les permiten a ustedes, por ejemplo, obtener financiamiento para desarrollar sus proyectos, les permiten viajar a otros lugares, cursos en línea, cursos presenciales. Bueno, ahorita no se puede por COVID, pero creo que lo clave es la organización estudiantil en ese sentido. Ok. Preguntan, ¿cómo se comunicaba el Quetzal 1? ¿A través de ondas de radio, internet? ¿Cómo lograba enviar esos datos? Se hacía a través de un enlace un enlace en una frecuencia de UHF. Entonces era un transmisor UHF. Ok. También preguntan, ¿cuál fue el mayor reto de Quetzal 1, en el desarrollo del proyecto de Quetzal 1? Pues muchísimos. Hubo de todo, pero yo creo que lo más complicado fue, personalmente, a mí lo que más me costó fue como tener confianza en mí mismo. Eh, Creo que, como les digo, como guatemaltecos creemos que no podemos hacer nada, y creo que algo que nos pasó a varios de nosotros es que teníamos tanto miedo de lo que habíamos hecho y desarrollado, que al final nos tardamos más en decidir qué hacer, o decidir, por ejemplo, construir y diseñar una placa, en lugar de solo pues probar y ya. Creo que el miedo al fracaso, superar el miedo al fracaso, fue lo más difícil en el proyecto. Porque otra gran lección del Quetzal 1 fue que el fracaso pues es parte del proceso de ingeniería, es lo que nos hace crecer, y lo que nos hace realmente aprender. Entonces yo creo que creo que fue lo más difícil, pero media vez lo superamos, pues también fue lo más bonito. Excelente. Hay una pregunta combinada. Creo que dos personas tienen una inquietud muy parecida, y dice, viendo los logros de Quetzal 1, ¿consideras que a futuro, en algún otro proyecto de este tipo o más grande, pueda existir colaboración entre universidades en Guatemala? Sí, yo creo que sí, y es lo que o sea, es lo que debería pasar. O sea, no es que si se pueda, sino es lo que tenemos que hacer como país. Tenemos que hacer un esfuerzo institucional, porque ciertamente los proyectos de este tipo son proyectos muy caros que requieren a mucha gente de muchos ámbitos, y al final, como les digo, pues son proyectos que se hacen y se desarrollan para Guatemala y por Guatemala, para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos y guatemaltecas. Entonces yo creo que es lo que se tiene que hacer, pero para que ocurra eso, creo que no solo es un esfuerzo institucional, porque creo que a nivel institucional, pues hay alianzas y ya hay proyectos, hay muchísimos proyectos que se trabajan conjuntamente entre universidades de Guatemala. Creo que lo que hace falta es esa parte que les decía, la parte estudiantil, que muestre que se tiene un interés en este tipo de proyectos. Porque ciertamente si no hay interés en los estudiantes, pues tampoco se puede desarrollar mucho. Entonces yo creo que lo primero es desarrollar, que muestren ese interés, y que se pida entonces ya formalmente esa colaboración. Pero como les digo, es lo que tiene que pasar. Hay una pregunta muy técnica y se menciona así, dice, noté que en las placas PSD les pusieron una cobertura tipo silicona. ¿Cuál fue el fin de esto? Para poder detallar un poquito más de esa razón, por favor. Sí, ahí puse la placa. Esa parte de silicona es una protección ambiental que se le coloca a placas,
En inglés el término, el nombre es conformal coating. Entonces es un tipo de poliuretano, si no mal me recuerdo, y que se utiliza para proteger del ambiente, pero también de cuestiones mecánicas como vibraciones a los componentes del satélite. Entonces sí es algo que es una protección, y en este caso pues era una protección de grado espacial. Ok, excelente. También hay otra técnica que creo que tiene que ver con alguien de sistemas, y es el software que utilizaste y la arquitectura que se utilizó para Quetzal 1. Pues fue una mezcla al final. La computadora de vuelo se programó, al final lo que utilizó fue un sistema en tiempo real, un RTOS, programado en C++, y los subsistemas, lo que se hizo fue que se desarrollaron utilizando Arduino, y la razón por la que utilizamos Arduino fue que al final la mayoría de estudiantes y voluntarios que participaron en el proyecto fueron estudiantes de primer y segundo año que no tienen tanto conocimiento en microcontroladores en esa parte de su carrera, ¿verdad? Entonces, no podíamos esperar, por ejemplo, que un estudiante de primero o segundo año pudiera utilizar una FPGA o un microcontrolador con una arquitectura un poco más compleja como ARM o algo así. Entonces, al final, la decisión de diseño que tomamos fue desarrollemos esto en Arduino, que es barato, que es fácil de aprender. Por supuesto, tenía sus implicaciones negativas, pero al final logramos desarrollar un software en los demás subsistemas bastante profesional, incluso en Arduino. Entonces, al final, y Arduino es una mezcla entre C y C++, entonces, sí, eso fue. Excelente. Tengo dos últimas preguntas, José, porque han llegado y siguen llegando más preguntas, pero creo que muchas de la gente que está preguntando y que está animada a esta, José y Carlos, creo que bien podrían hacerte las preguntas llevando o estando en la maestría, la nueva maestría para Ciencias y Sistemas, ¿verdad? Creo que el tiempo no nos da para más, pero creo que quiero rescatar estas dos preguntas. Y dice, ¿qué consejo le darías a un estudiante de sistemas que recién acaba de egresar y le encantaría dirigir sus estudios a este tipo de campo? Y creo que por ahí ya le di el tip a este estudiante, ¿verdad? Busque la nueva maestría, porque ahí va a estar José. Pero no sé, José, ¿qué le aconsejarías a este estudiante? Pues, mira, primero lo que yo les diría es lo que les comenté. O sea, yo creo que uno, sobre todo en Guatemala, uno está acostumbrado a creer que fallar y equivocarse es lo peor que le puede pasar a uno. Sobre todo estando en ingeniería, uno va a fallar, uno se va a equivocar, uno va a perder exámenes, pero no hay que perder las ganas y hay que hacer el esfuerzo lo mejor que se pueda con los recursos que se tengan. Y además de entender que el fallo es natural y que es parte del proceso de aprendizaje, también te diría que aproveches todas esas oportunidades que tengas. Y a eso me refiero a que hoy en día tenés plataformas como Coursera o EDX, puedes aprender a programar gratuitamente en línea. Si tenés oportunidad de formar parte de asociaciones estudiantiles relacionadas dejando la política a un lado, porque no quiero hablar de políticas, sino científicas que te permitan desarrollar proyectos científicos. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque es desarrollando proyectos como realmente uno aprende. Uno no solo aprende con las clases te dan las bases, pero donde realmente vas a aprender es cuando vas a hacer proyectos, por ejemplo, en la vida real, o proyectos o participas en competencias. Entonces, mi recomendación es no dejes todas esas oportunidades que hay en la universidad. Si hay cursos, metete. Si hay competencias, metete. Si hay grupos, que no sé, cualquier cosa, metete. Aprovechar la universidad porque es la única época donde vas a poder hacer eso. Y sobre todo, hacer todo bien. Todo bien. Excelente.
Dejo la última pregunta y es muy interesante y es respecto a New Space en Guatemala. ¿Cuáles son los nuevos proyectos derivados de New Space para Guatemala? Entiendo que mencionaste una fecha del 2022, pero tal vez nos puedes ampliar un poquito más en eso y con eso te dejaría para que cerráramos la fase de preguntas. Pues yo creo, lo que decía el 2022 es que en el 2022 va a entrar en uso, se va a entrar se va a habilitar el servicio de Internet de SpaceX, que es esta empresa de Elon Musk. El servicio de Internet de SpaceX se llama Starlink. Respecto al New Space de Guatemala, pues es lo que yo les digo, o sea, el New Space depende de nosotros, depende de esta generación y de las que vienen, qué es lo que va a pasar con todo esto con esta llamita y esta chispita que encendió el Quetzal 1. De parte de la Universidad del Valle, pues vamos a seguir el trabajo y colaborando con otras personas, con otras instituciones, para desarrollar no solo satélites, porque como les digo, el espacio es enorme y no solo son satélites, sino la idea es seguir el trabajo y seguir desarrollando las capacidades en ciencias aeroespaciales. Pero yo creo que algo que tiene que pasar es eso que nos falta, que es esa unión institucional entre universidades de Guatemala y hacer algo mucho, mucho más grande. Pensar en un satélite entre universidades, pensar en proyectos espaciales entre universidades. Creo que por ahí va el New Space. ¿Y quién quita que la aparición de startups y empresas guatemaltecas que estén relacionadas con el espacio? Yo creo que también ese es el siguiente paso. Y es algo que va a ocurrir tarde o temprano. Excelente, José. Te agradecemos. Nos han llegado un montón de preguntas y la verdad es que siguen llegando por los diferentes canales. Una audiencia que te aplaude muchísimo el tema de la conferencia, pero quiero que sea el señor director el que te pueda dar las palabras de cierre y te pueda dar un poquito de retroalimentación sobre lo que fue tu presentación. Muchas gracias. Bueno, a nombre de todos, pues muchísimas gracias, José, por esta charla. Creo que recuperamos muchas cosas de la misma, no solo en el aspecto técnico, sino que también en la necesidad de involucrarnos y de invertir en el tema de tecnología, esas alianzas interinstitucionales y el celebrar estos éxitos como país. Creo que es importantísimo en el apoyo del desarrollo académico. Una charla que llega a una audiencia de más de 1000 personas a través de los distintos canales, y en la cual estamos seguros, y pues al final el objetivo es el objetivo es poder incentivar, el poder despertar la curiosidad e involucrarse. Nuevamente, muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo desarrollado, y quisiera dejar al final con una frase tuya, que creo que es muy valiosa recuperarla de todo esto, y es que el fracaso no es pecado, el pecado es rendirse. Entonces, muchísimas gracias, y pues desearles a todos una muy feliz tarde. Muchos éxitos. Gracias, nos vemos y feliz noche a todos y todas. Nos vemos, José, te vemos en la maestría pronto. Ok. Chao, chao, José.